En nombre del departamento, darles la bienvenida, agradecer a todos los que nos están siguiendo por los distintos canales a los que están en esta presentación. Agradecerle muy especialmente a los tres presentadores que contamos hoy para la presentación de este volumen. En realidad lo que vamos a hacer es la presentación del volumen número 16 del Uruguay de la Sociología. Estamos presentando el número 16 en breve, porque este ha sido un año muy particular y el calendario de presentaciones se nos ha comprimido, pero en breve vamos a presentar el volumen 17. En una tradición, el departamento ha construido una tradición que ya lleva 17 ediciones, de hecho se está compilando la número 18, de un libro que se ha transformado en un clásico de la actividad de compilación, de investigación del departamento. Si no me equivoco, la primera actividad fue allá por el 2003, el primer encuentro anual de investigadores en la localidad de Las Brujas, en Canelones, que se llamó el Encuentro de las Brujas. Y desde ese entonces hasta ahora hemos podido reunirnos, no solo para el intercambio académico, sino además consolidar en una publicación que ya tiene casi 20 ediciones en este libro, lo mejor del esfuerzo, del trabajo, de la discusión, de toda la proyección y del cambio de los distintos temas del Departamento de Sociología a lo largo del tiempo. De modo que este es un eslabón más, como decía, con algo de retraso en lo que teníamos planificado en materia de presentación, pero nos parece igual, aunque queden medio superpuestos el 16 y el 17, que valía la pena encontrarnos para hacer esta presentación, y sobre todo con tres colegas que prestigian especialmente este evento. Contamos además, este ha sido un trabajo de elaboración que ha respondido al esfuerzo y a la iniciativa de la Comisión de Investigación del Departamento de Sociología, integrada por Verónica Filardo, por Pablo Heim, por Rafael Rey, por Lucía Pérez y por Víctor Borrás, que nos están acompañando. Ellos han tenido esta iniciativa y además la estupenda idea de contar con tres panelistas que apreciamos y queremos muy especialmente. Voy a hacer una presentación de los tres, después ustedes eligen el orden que quieran, no tenemos ninguna preferencia, pero comenzamos presentando a Rosario Aguirre. Nos alegramos muchísimo contar hoy con la presencia de Rosario, particularmente en esta actividad del departamento y para este libro de investigación, de las cuales de muchas ediciones y de muchos esfuerzos ella fue protagonista. Rosario es socióloga egresada de la primera promoción de la carrera de Sociología en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, es magíster en Ciencias Sociales por Flaxo, fue profesora titular y directora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. Actualmente es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores y es una referente, particularmente en los temas de la sociología de género en el Uruguay, destacada en eso, sin duda. Pedro Robert es graduado en Sociología por la Universidad de la República, tiene maestría en Sociología por la Universidad Estadual de Campinas y doctorado de Sociología por la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Actualmente es profesor asociado de la Universidad Federal de Pelotas, actuando en los programas de posgraduación en Sociología y en Ciencia Política, dirige tesis de maestría y de doctorado, y ha trabajado en temas referentes a la sociología del trabajo, tales como modelos organizacionales, flexibilidad, clase trabajadora y nueva ética del capitalismo. Los que conocimos a Pedro hace más de 20 años recordamos también, aunque no figure formalmente en su currículum, quiero decir en el currículum que estamos utilizando para esta presentación, lo recordamos por sus trabajos pioneros desde el campo de la sociología del suicidio en el Uruguay, que hoy por cierto y por suerte están teniendo una resignificación en el espacio ampliado de la investigación de este tema en el país, sobre todo por parte de la sociología. Y por último contamos con la presencia de María José Álvarez, que es profesora asociada de la Universidad de Sociología en la Universidad de los Andes, en Colombia. Es doctora en Sociología por la Universidad de Pittsburgh en el 2009, hizo su maestría en la misma universidad y se graduó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en la licenciatura en Trabajo Social.
Trabaja temas relacionados con la desigualdad socioeconómica, la segregación residencial y la informalidad urbana. Actualmente está trabajando en las dimensiones interaccionales de la desigualdad socioeconómica, focalizándose en escenarios de cercanía interclase en el marco de un programa de becas a estudiantes de bajos recursos para entrar a universidades de élite. Por lo tanto, entonces, muchas gracias de nuevo a los tres expositores que van a tener la tarea de contarnos, de sintetizar y de evaluar las características de este Uruguay en la sociología, en la edición 16, que es un libro voluminoso, que tiene muchísimos artículos, y que por supuesto va a ser para ellos ha significado un esfuerzo más que significativo, y para nosotros un placer enorme poder escucharlos y poderlos tenerlos con nosotros en esta instancia. Comenzamos entonces, son presentaciones de 20 minutos para que tengan un tiempo razonable para las presentaciones. Así que no sé si ustedes tienen algún orden, alguna preferencia, si comenzamos por Rosario, como ustedes quieran. El que quiera alargar, que se anime sin problemas. Ah, empiezo, sí. Bueno, adelante Rosario. Bueno, les agradezco, por supuesto, esta invitación que me permite retomar contacto con viejos colegas y con nuevos integrantes, pensaba, del departamento, pero que no están presentes hoy, tal vez estén en forma remota. No sé cómo es que participa el resto del conjunto de investigadores del departamento de esta actividad, o simplemente no participan. Están muchos de ellos como espectadores en la plataforma de Están Zoom, y conectados, además, Claro. sí, están conectados, y además están los tenemos conectados. en los canales de divulgación de la facultad, también de las redes Bueno, sociales de la facultad. un saludo entonces para todos ellos. Me pidieron que hiciera comentarios generales sobre 5 artículos que integran el bloque sobre género y generaciones. En una primera parte me voy a referir a ese bloque, y en una segunda, si el tiempo me lo permite, me gustaría compartir algunas ideas sobre la política editorial del departamento, viejas ideas que creo que tienen vigencia, en referencia sobre todo a este libro. Pero veremos si el tiempo lo permite y si ustedes me habilitan para hacerlo. Sobre los artículos que componen este bloque. Forman parte de un campo de investigación que tiene antecedentes en el departamento y no es la primera vez que aparece en esta serie de libros Uruguay desde la sociología. En sucesivos números aparecieron otros aportes. Lo nuevo, ahora, quizá radica en el vínculo presente en algunos artículos entre género y clases de edad. Estos nuevos aportes aparecen en un momento en que se está produciendo un verdadero boom en las ciencias sociales en el país, en la región y en el mundo, diría, con enfoques teóricos bien diversos y con una articulación fuerte entre investigación, políticas públicas, movilizaciones sociales, feministas e intervención social. Leyendo estos artículos, se me ocurrió que sería bien interesante ver cómo ha ido evolucionando esta línea de investigación desde sus inicios en el primer número, en el 2002, el primer número fue del 2002 hasta hoy. En ese primer número yo escribí un artículo sobre ciudadanía, género y trabajo. Ese artículo fue uno de los más citados de toda mi producción, pero no por ser publicado en este libro, sino porque hice una revisión que se publicó en la Revista Mexicana de Sociología. Y esto tiene que ver con lo que después podría decir acerca de la política editorial del departamento y lo que yo considero que debería ser el libro. Todos los artículos se refieren a transformaciones relevantes de la sociedad
y a nuevas problemáticas sociales. Sin embargo, me resulta sumamente difícil hacer consideraciones generales como las que me pidieron, que abarque a los 5 trabajos, tanto en lo conceptual como en lo metodológico. En primer lugar, percibo en algunos trabajos mayor sofisticación metodológica y técnica en comparación con años atrás, fruto seguramente de significativos avances en la formación de los investigadores del departamento. Y esto me alegra muchísimo. En segundo lugar, se percibe también que tienen distintos grados de elaboración. La mayoría son avances de proyectos en curso. Teniendo en cuenta que el libro se editó en 2018, seguramente sus autores han seguido trabajando y tienen nuevos trabajos más elaborados. Por eso, quizá los comentarios que haga se refieren a cuestiones que ya han sido abordadas por los autores en trabajos posteriores a estos, sobre todo en el caso de los trabajos que son avances de investigaciones en curso y que probablemente estén finalizadas. Por eso los comentarios van a tener esa limitación y espero que los autores lo comprendan. Distingo 2 subgrupos de trabajos. Uno que tiene como centro las desigualdades de género y otro que trabaja con grupos de edad. Los artículos que tienen como foco las desigualdades de género son Nuevas políticas de cuidado y persistentes desigualdades de género de Karina, Natalia, Valentina y Sol, y el otro es el artículo de Lorena, Alicia, Joaquín, Julieta y Matías sobre perspectivas feministas para el estudio y el abordaje de las desigualdades en la participación sindical rural. Ambos parten de una perspectiva crítica que apunta a la transformación social en relación a la cuestión en estudio. El primero, de Karina, Natalia, Valentina y Sol, analiza la nueva política pública sobre el tiempo para cuidar de las personas asalariadas privadas que tienen hijos pequeños y su impacto o no en la redistribución de los cuidados entre varones y mujeres. Analiza información de una encuesta nacional sobre el tema realizada por el grupo, trabajo vinculado a una investigación realizada por un prestigioso grupo de la Universidad Autónoma de Madrid. Las categorías analíticas centrales son cuidados, división sexual del trabajo y representaciones sociales de género, que son las que no están desarrolladas en este artículo, pero que son las que vienen siendo trabajadas en sus investigaciones empíricas desde hace varios años. Esta nueva política pone de manifiesto una vez más las desigualdades entre varones y entre mujeres de distintos estratos sociales, así como la contradicción entre el discurso de género sobre la corresponsabilidad y las prácticas cotidianas. Seguramente las autoras se plantearán a partir de este análisis, por lo menos lo sugiero, este análisis propone cambios en el diseño de las nuevas políticas de cuidado para incentivar la corresponsabilidad. Yo creo que es necesario además poner atención en los aspectos estructurales referidos al funcionamiento del mercado de trabajo y en la diferente inserción laboral de varones y mujeres que impiden avanzar hacia una ampliación del tiempo para cuidar. Los resultados de este análisis conducen a las autoras a plantear cambios en el diseño de las políticas, como decía. Pero supongo que ellas van a seguir avanzando en esta línea. El artículo del quinteto Lorena, Alicia, Joaquín, Julieta y Matías, varios de ellos no los conozco, es un avance de investigación.
Seguramente hoy tienen nuevos resultados y quizá han podido trabajar más la mirada de género sobre la participación sindical, lo cual supone optar por un modelo teórico y determinadas definiciones conceptuales. Las perspectivas teóricas de las autoras que trabajan las conexiones entre la esfera privada doméstica y la esfera pública considero que son claves para este trabajo y seguramente lo están incorporando, así como también los conceptos básicos sobre división sexual del trabajo, cuidado, violencia simbólica, las representaciones sociales y los mandatos sobre lo femenino y lo masculino, por ejemplo. A propósito, en el Uruguay desde la Sociología 5, en 2007, escribí sobre todo esto. El artículo se llamaba Hacia el reconocimiento de los conceptos centrales para el análisis de género, que creo que fue muy poco leído, aunque lo escribí, digamos, como un aporte a varios trabajos que empíricamente ya estaban descubriendo las desigualdades de género, pero que faltaba teorización. La desagregación de la información secundaria por sexo, que se empezó a impulsar en muchos trabajos, en la mayoría, digamos, es algo por lo cual bregamos durante décadas, es necesaria, pero no es suficiente para considerar que estamos haciendo un análisis de género. Depende de las categorías conceptuales que utilicemos para mirar esa información y analizarla. El trabajo sugiere algunas preguntas que seguramente estén trabajando o ya hayan trabajado. El incremento de la participación laboral de las mujeres en el campo, en el periodo en estudio, ¿qué cambios se introdujo en las relaciones de género, en la vida cotidiana de ellas y sus familias? ¿Cómo se refleja o no en la participación sindical y en las tareas al interior del sindicato? Por otra parte, me gustaría señalar que me parece interesante comparar la participación sindical urbana con la rural, sus diferencias y similitudes y sus vínculos. Existen estudios desde hace años sobre la participación de las mujeres en los sindicatos urbanos y existen relaciones de estos con los rurales, así como vínculos de la Comisión de Género del PCNT con mujeres trabajadoras rurales, que es algo que me parece que podría enriquecer el trabajo, o de repente ya lo hizo. Por otra parte, hay 3 artículos que refieren a distintas temáticas en relación a grupos de edad. Uno es el uso de Internet de distintos grupos de edad de Natalia y Santiago. Pertenece a una línea de investigación con acumulación en el departamento y que tiene por delante un campo en pleno desarrollo muy amplio y promisorio. También, en este caso, se trata de un avance. Supongo que el equipo considera pertinente incorporar respecto a las brechas digitales una perspectiva de género, además de la situación socioeconómica y la edad. Hay producción académica y redes sobre el TIC y género que siguen esa línea. Y con respecto a las personas mayores, me parece importante distinguir, además de la situación socioeconómica, rangos de edades, dado que el envejecimiento es un proceso que cada vez más abarca más años de vida, lo que marca diferencias muy importantes en esta etapa final, cada vez más larga. Sería muy interesante que pudieran indagar las brechas digitales y las representaciones sociales de las TIC en las edades avanzadas, ya que existe, o existía, un programa dirigido a estas personas que está en cuestión en esta nueva administración, el Plan Ibirapitá, y se perfila la propuesta de avanzar hacia la informatización de los programas sociales entre los que se encuentra como usuarios esta población, lo cual puede ser bastante problemático. El suicidio de las personas mayores de Pablo, Víctor y Jimena presentan adelantos de una investigación sobre notas suicidas
que me pareció sumamente sugerente, continuando la línea avanzada antes y continuada luego de escribir este avance, esto lo pude constatar, en el monográfico de la revista del departamento de este año. Es un asunto muy actual que creo que plantea algunos argumentos interesantes para el actual debate sobre el suicidio asistido a raíz del proyecto de ley de Ope Pasqué sobre eutanasia y suicidio asistido precisamente, debate que recién comienza en el país y que seguramente será muy intenso en el futuro próximo. Creo que aporta elementos para deconstruir la visión excesivamente medicalizada del suicidio y da elementos para avanzar en la concepción de la libre disposición del cuerpo y la autonomía de los individuos para decidir sobre su final, sobre todo en el caso de las personas mayores. Su derecho a pedir asistencia para no recurrir a modalidades cruentas, como se documenta en el documento, de poner fin a la vida. Se podrían conceptualizar como los derechos de salida de la vida. No se trata solamente de prevenir situaciones frente a crisis que revelan patologías que tal vez pudieran ser prevenidas, sino también aceptar el derecho de decidir de las personas en uso de su libertad y autonomía frente a crisis existenciales que la sociedad tiene que aceptar a través del reconocimiento legal de la asistencia sanitaria, sobre todo en el caso de las personas muy añosas o con enfermedades irreversibles. Por último, el trabajo de Verónica, que tiene un título muy sugestivo, El tiempo pasa, y realmente pasa, nos damos cuenta aquí. Trata sobre las tensiones y la adaptación a los cambios en mujeres mayores. Me parece que es una muy buena muestra de la potencia analítica del análisis narrativo que enlaza historia biográfica y contexto social a través de un caso. Verónica, una vez más, da muestra de su inclinación por el pluralismo metodológico. Del punto de vista sustantivo, trae la cuestión de la adaptación a los cambios y ampliación de marcos de referencia de una mujer mayor en relación con su joven hija. Interesante el señalamiento de que los conflictos intergeneracionales respecto al discurso de género hayan surgido como emergente del estudio de los conflictos intergeneracionales. Me parece que Verónica debería seguir esta línea porque este análisis le ha permitido captar el conflicto intergeneracional en una mujer mayor, tal vez no muy mayor, no se dice la edad, que pertenecería al grupo de las nostálgicas del tiempo en que, como ella dice, había caballeros. Sería interesante que pudiera mirar a las nuevas viejas, a las viejas rebeldes, que tienen autonomía económica y que se encuentran en distintas etapas del proceso de envejecer, que vivieron de otra manera la aceleración del tiempo histórico y que construyen otro tipo de lazo con las jóvenes, hijas o nietas, las que accedieron a la educación y a la militancia universitaria y feminista en la segunda mitad del siglo pasado, como la mujer que ella analiza. Me siento perteneciente a ese grupo de edad. Estas pudieron, o pudimos, mostrar evidencias de las desigualdades de género. Las tensiones nuestras y de estas con las jóvenes de hoy pertenecientes a estos ámbitos educativos y laborales, si existen, son necesariamente diferentes, en tanto se coincide con ellas en poner en cuestión las prácticas cotidianas de dominación basadas en el género, cuestión que no alcanzamos a hacer las de la otra generación. Encuentro cierta convergencia generacional. Esto, además, es avalado por mi propia experiencia. Hoy la masividad de la presencia de mujeres jóvenes en estos ámbitos, en la educación y en el trabajo, y los cambios de contexto, entre ellos los tecnológicos,
favorecen su emergencia actual. Tiene que ver con el concepto de carrera moral que utiliza la autora, en tanto modificaciones que las mujeres experimentan cuando ocupan posiciones que les permiten acceder al conocimiento y a la reflexión sobre sí mismas y sobre las otras, construyendo carreras desviantes. No sé si la expresión esta es de Becker o de Criado, que es uno de los autores que utiliza Verónica como referencia. Se podría afirmar, siguiendo el hilo argumental que presenta la autora, que no solo los años de vida son determinantes de la carrera moral, sino también la posibilidad de acceder a ámbitos desde donde reflexionar, lo que permite elaborar nuevos modelos mentales. Leyendo los artículos, me imaginé la posibilidad de que se realizaran lecturas cruzadas entre las y los autores. Sería muy enriquecedor. Esto supone, me parece, un cambio en la cultura organizacional del departamento. Me pregunto, ¿qué factores lo impiden hoy y nos impidieron ayer? ¿Efecto de la inercia? ¿O el formato jornada no lo promueve y hay que crear otros espacios? Los tiempos que vienen exigen innovar y romper con las inercias institucionales históricas, y los invito a reflexionar sobre estas cuestiones que me preocuparon en su momento y que creo que siguen vigentes. El segundo punto que les anunciaba, que era mi opinión sobre la política editorial del departamento, no sé si me pasé del tiempo. Dale, dale, adelante, Rosario. Adelante, adelante. Sí, Adelante, pues, adelante. bueno, me llevará, no sé, 5 minutos. Dale, dale, dale. Bueno, reconozco que la realización de las primeras jornadas de investigación del departamento en el 2002 y el inicio de la serie Uruguay desde la sociología en formato libro en ese año constituyeron un hecho significativo en la trayectoria del departamento en cuanto a hacer visible su producción y sobre todo porque jornadas y publicaciones mantuvieron continuidad, lo que no es poco. En los años siguientes, en repetidas instancias, manifesté mi opinión de que deberíamos repensar la política editorial, diferenciando más claramente los objetivos del libro y la revista. En primer lugar, fue necesario, y lo hicimos, jerarquizar la revista, someter los artículos a evaluadores externos e indexarla, cuestión que paulatinamente se fue logrando y así se fue promoviendo el interés en participar en ella. Realmente la revista ha mejorado en la calidad de los artículos y en la parte editorial. A través de un proceso que llevó varios años y en el que participaron varios colegas y en el que tuve algo que ver, se logró mejorarla al punto que considero que desde el punto de vista académico es el mejor instrumento que tiene el departamento. Artículos sometidos a evaluación de pares y con una importante circulación en redes académicas internacionales. Al mismo tiempo, consideré, sin ningún éxito, de que las jornadas de investigación deberían tener como objetivo el intercambio interno, un intercambio real que las maratónicas y puntuales presentaciones no siempre permitían. No sé si sigue pasando lo mismo. No fui partidaria del formato libro para documentar las presentaciones de las jornadas, porque ellas conforman un conjunto heterogéneo, conviven artículos de investigaciones terminadas con avances de investigación. La variedad de temas no incita a la lectura y la calidad de los aportes es bastante desigual. Las jornadas son un espacio muy importante para presentar avances y promover debates. El objetivo principal de las jornadas es, en mi opinión, incentivar los debates entre los grupos de investigación que allí deberían quedar documentados. En su momento me pareció que se debía documentar la producción anual en un anuario, no un libro, que sirviera fundamentalmente para dar a conocer
esos avances en la facultad y en el colectivo del departamento. Hoy bastaría publicarlos en la web como documentos resultado de las jornadas. Si existe un rubro presupuestal para un libro anual, que no puede perderse, obviamente, lo que haría es un llamado interno para presentar artículos que serían evaluados, o para presentar temas, productos de investigaciones terminadas, en un régimen competitivo. Los avances anuales de investigación en la web, los artículos arbitrados o el libro anual o bianual. El formato libro con artículos no sometidos a evaluación no valoriza los artículos allí presentados. A los investigadores no les aporta desde el punto de vista curricular los artículos en un libro que no ha pasado por un proceso de evaluación. En el ámbito internacional, cada vez más los libros son sometidos a procesos de evaluación. Me consta porque me llegan con frecuencia artículos para evaluar que serán publicados en libros. Insisto, libros con artículos no evaluados no son considerados en las evaluaciones externas tipo FNI. Esto siempre fue objeto de discusión en los comités de evaluación en que participé. El contraargumento que recuerdo es que estos libros tienen gran difusión como material de trabajo de docentes de enseñanza media. Si así fuera, creo que sería más sencillo elaborar notas de investigación, o como se le llame, pensadas en clave de difusión para ese público y para los medios. Creo que es evidente que hay que hacer un esfuerzo para que los aportes de la sociología a la comprensión de los problemas del país y del mundo deban hacerse más visibles en la sociedad uruguaya. Así opino que hay que pensar en tener presencia en los medios y redes a través de textos breves y de seminarios, reuniones, diálogos, o el formato que se piense más adecuado para dar a conocer resultados de investigación que son valiosos. Sinceramente creo que esto es cada vez más necesario en la sociedad en que vivimos y en el periodo en que estamos. De lo contrario, quedamos recluidos en un gueto muy productivos, pero poco conocidos. Para salvar estos escollos institucionales, para el intercambio y la colaboración intradepartamento, mi estrategia, como la de muchos colegas, fue a lo largo del tiempo crear o participar de redes nacionales o internacionales. Claro que últimamente han surgido núcleos especializados intrafacultades o interfacultades, muy importante, pero no basta para crear comunidad interna. Muchas veces percibimos que nuestros trabajos eran más valorados entre los colegas del exterior o por evaluadores externos que por colegas de nuestro propio departamento. Revisando mi trayectoria puedo afirmar que los debates e intercambios más interesantes los he tenido con colegas del exterior que con los colegas del departamento. Entre nosotros solo nos saludábamos en los corredores. Si esto ha sucedido en nuestra generación, los más jóvenes están todavía a tiempo de construir comunidad al interior del departamento. En síntesis, creo que el desafío pendiente es pensar en una política editorial que tenga distintos componentes con objetivos definidos y crear condiciones para debates internos y también aportar conocimiento visible a la sociedad en estos tiempos que vienen. Bueno, esto era lo que quería decirles. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias por la hacía mucho participación. tiempo que no nos veíamos, de repente esta fue una descarga demasiado... No, está bien, está bien. Gracias por la presentación y por los comentarios y las observaciones que las vamos a tomar muy en serio, no lo dudes. Gracias, bueno, gracias. Pedro, ¿te parece? ¿Seguimos contigo? Puede ser, sin problemas, claro. Bueno. Bueno, déjenme aquí colocar el tiempo porque los sociólogos hablamos mucho. 17:48. Bien, para poder un poco
controlar ese tiempo. Bueno, primeramente, obviamente, un gusto enorme de estar aquí. Siempre me siento en mi casa, en el Departamento de Sociología, en la facultad, en el Uruguay, y siento siempre que estoy entre viejos compañeros de trabajo, con algunos hice investigación, con algunos compartí cátedras, con otros nos cruzábamos en los corredores, como decía Rosario, y con otras, ¿no? Y con otros y otras. Pero también hoy nos encontramos a veces en algunos congresos internacionales y tengo un gran cariño tanto por el departamento como por cada uno de los cuales, de los colegas ahí, amigos con los cuales he compartido y espero continuar compartiendo parte de mi trayectoria. Agradezco especialmente a la comisión, entonces, especialmente a Verónica y a Pablo, que se entraron en contacto conmigo para la invitación. Para mí este evento era un poco un gran, siempre lo vi de afuera, ¿no? Entonces hoy siempre me llamó mucho la atención y hoy tengo la honra de estar aquí, poder participar y traer un poco de algunos diálogos, algunas conversaciones en relación a lo que se produce en el departamento, ¿no? Bueno, yo pensé mucho sobre cómo enfocar esos comentarios sin ser simplemente un resumen de cada artículo, que podía aportar un poco más allá de lo que fuera el comentario resumido de una presentación de un texto. Eso fue un dilema en el cual estuve en estos últimos días. Y de algún modo traté de procurar un lugar, digamos, del habla, digamos, tal vez en ese sentido Rosario tenga un poco de ventajas sobre mí, porque de algún modo la cuestión de género le permitía a ella ir conversando con los diferentes artículos. En este caso, los artículos que yo voy a comentar son 2 sobre el área de sociología del trabajo, 2 sobre lo que sería una sociología agraria, rural, en fin. Sé que eso también cambia con el tiempo. Y un artículo vinculado con los procesos de competencia digital de los docentes, en fin, en el Uruguay y en Chile en ese caso. Y pensé un poco, después de hacer esa lectura, pensar en algún punto de mirada, de algún modo que permitiera hablar de los artículos, pero al mismo tiempo de algún modo tensionar hélice a partir de un punto de mirada que de aquí a poquito se los voy a decir. Por un lado también estaba la colocación de Pablo, revisaba el primer email que él me enviaba, diciéndome, se trata de sobrevolar los trabajos en 20 minutos, y digo, ¿cómo se hace para sobrevolar 20 minutos, 20 trabajos, ¿no? Entonces, por eso mismo, traté de pensar un punto de mirada, también tratando de no centrarme en el área tanto de la sociología del trabajo, que es con la cual he trabajado, un poco para no ser injusto con los otros artículos, ¿no? Antes de un poco explicitar ese punto de mirada con el cual voy un poco a leer esos artículos, hacer una lectura de esos artículos a partir de ese punto de mirada, quisiera decir que encontré trabajos, y en eso creo que Rosario también lo manifestó, ¿no? A pesar de hacer un poco todo ese cuestionamiento en relación a la cuestión de la comunicabilidad de hoy, ¿no? De la producción científica, que hallo totalmente pertinente, así en lo general, digamos, no voy a entrar en los detalles, pero me parece muy pertinente el argumento, la intensidad, digamos, con la cual Rosario colocó esa cuestión, porque un poco siguiendo a Bourdieu, nosotros solamente podemos tener una sociedad reflexiva si la sociología está insertada socialmente en sus diferentes espacios sociales, digamos. Y hoy en el Brasil, en un cuadro antisociológico, anticiencias humanas, antihumanidades, antifilosofía, me parece aún más
fuerte esa necesidad, ¿no? En el caso que vivimos los científicos sociales que trabajamos en el Brasil hoy. Bueno, volviendo a los trabajos, pero eso no, justamente lo que observé son trabajos rigurosos, serios, sociológicos, son frutos de investigaciones en andamiento en 4 casos, que son los casos, los 2 artículos de sociología del trabajo y los 2 artículos de sociología agraria, y un artículo diferente que es el de, para no ser injusto, María Julia y Ana Laura, que es sobre la construcción de una herramienta metodológica que sería ese instrumento de medición de competencias docentes digitales. En general, digamos, lo que me parece es que son artículos que mencionan con datos empíricos rigurosos, con procesos metodológicos rigurosos, complejos. Es una tradición, me parece eso. Si bien a Rosario señalaba que eso tenía un mayor grado de sofisticación, digamos, en lo que ella había observado, pero que en el caso que, digamos, lo que yo vi en esos artículos es una fuerte rigurosidad metodológica que tal vez tiene relación en buena medida con esa tradición metodológica fuerte que tiene la sociología uruguaya desde que yo era estudiante, digamos, ¿no? Con los cursos de Randonea, de Marcos, con el cual todos nos fuimos formando, ¿no? De Carlos Figueira, ¿no? Muy bien, y una cuestión que quería resaltar es que hoy, en relación a años atrás, veo una discusión teórica un poco más densa, ¿no? Me parece que la sociología se adensó un poco teóricamente y principalmente discute más, me parece que no está tan centrada, esa sociología no me pareció centrada en la discusión local. Si uno hiciera el ejercicio de tomar, por lo menos esa es mi impresión, ¿no? La sociología de 20 años atrás, eso ocurría también, no sé si continúa ocurriendo con la ciencia política, por ejemplo, ¿no? La impresión que uno tenía era una discusión muy endógena, muy de lo que se escribía entre historiadores, cientistas políticos, sociólogos. Esa sociología que leí hoy, en ese sentido me pareció más actualizada en un contexto de una sociología más internacional, trayendo autores, discusiones más que circulan, digamos, en la sociología mundial, podríamos. Y eso me parece un avance, desde mi percepción, digamos, me parece un gran avance. Bueno, como es imposible pasar por todos los artículos, ya debo llevar unos. Yo soy riguroso con poder mantener los tiempos, me parece que siempre es un respeto hacia el otro, ¿no? Decía entonces que iba a ser un punto de mirada, y el punto de mirada que yo pensé era discutir un poco a partir de una sociología disposicionalista, leer un poco que es una sociología que ha desarrollado varios autores, más particularmente un autor que yo vengo trabajando, que es Bernard Lahire, y que Bernard Lahire sigue la tradición, es un burdiciano heterodoxo, digamos, ¿no? Entonces leer un poco, utilizar esas categorías, pero quebrarlas, digamos, romper las categorías de Bourdieu para que no queden tan enclausuradas, tan cerradas, tan rígidas, digamos, a la hora del análisis. Eso por un lado, ¿no? Y pensar eso principalmente en la cuestión disposicional pasa por ver cuáles son las transformaciones en las actitudes, en las acciones, en las percepciones, en las valoraciones que se observan en un determinado entramado social, ¿no? Justamente a diferencia de Bourdieu, Lahire va a cuestionar el carácter homogéneo del hábitus, aquella idea de sistema que todos de algún modo estudiamos en algún momento, ¿no? Y va a decir, no hay un sistema. Los individuos no son un sistema, los grupos no son sistemas.
no son sistemas de disposiciones en el modo burdissiano, sino que él va a utilizar esa expresión más, en los últimos años, un patrimonio de disposición. Y esas disposiciones se las pueden ser coherentes, que sería el caso del hábitus, en el modo como lo piensa Bourdieu, o pueden ser incoherentes, pueden ser contradictorias, pueden ser adquirir diferentes posibilidades. Y entonces un poco mi desafío, un poco el esfuerzo que traté de hacer para traer ese comentario era pasar un poco a partir de esos artículos, a partir de esa lectura, porque hoy estoy convencidísimo de que la sociología teóricamente tiende más a una convergencia que a la divergencia. No lo veo. Hay un autor aquí que se llama Frederik van der Bergy, es un sociólogo belga que está en una universidad de Río de Janeiro, y él defiende mucho esta idea, ¿no? La sociología, tal vez 20 años atrás veíamos las sociologías como paradigmas incomunicables, digamos, las diferentes perspectivas, las diferentes teorías. Y yo comparto esta idea de que la sociología hoy tiende más a converger que a diverger cuando uno mira los grandes paradigmas teóricos. En realidad lo que sucede, de algún modo podríamos decir que a partir de diferentes categorías conceptuales podemos observar determinados fenómenos, más que eso no, eso quien lo sabe más son los estudiantes de posgraduación, porque son los que hacen los esfuerzos por vincular categorías, y le preguntan a sus orientadores si combina Habermas con Bourdieu, o con Lair, o con Beck, y por ahí, así por delante. Entonces, en realidad no se trata de traer un esquema teórico para imponer a las investigaciones, sino un poco para tensionar, para repreguntar, para cuestionar un poco lo que fue colocado por los autores. Yo voy a comenzar entonces hablando un poco del artículo de Marcos y de Mariela, y voy a ser justo también con María Julia, Leonardo y Lionel, que trata de las transformaciones en el sindicalismo. Y hay otra categoría importante también que me estaba pasando, que me parece muy importante, que es el concepto de diferenciación social, y que creo que pasa por todos los artículos, inclusive por el artículo de María Julia, ¿no? Perdón, María Julia, sí, Ana Laura, porque la idea de una sociedad más digital implica un proceso mayor de diferenciación social. Entonces creo que todos los artículos de algún modo nos muestran que la sociedad uruguaya hoy se torna una sociedad más diferenciada. Entonces un poco la invitación que les hago en ese tensionamiento es pensar que esos artículos nos traen, por un lado, ese proceso de diferenciación. Y ese proceso de diferenciación nos va a mostrar en diferentes espacios sociales, en diferentes contextos sociales de interacción, nos va a mostrar diferentes creaciones de disposiciones, que pueden, y eso es un trabajo que uno tendría que profundizar en cada artículo, generar disposiciones diferentes, diferenciadas, contradictorias, o homogéneas o contradictorias. Eso va a depender del contexto empírico. En el caso justamente del trabajo sobre sindicalismo, uno de los elementos centrales del proceso de diferenciación que van a señalar los autores es los procesos de globalización y el ingreso de las multinacionales, que también está presente en el artículo de Paola y de Alberto Riela sobre los procesos de desagrarización, y que también está presente ese proceso de globalización, de internacionalización, de multinacionalización, en el artículo de Rosana Vitelli. Entonces eso me parece que es una cuestión muy importante a ser tratada, ¿no? A ser, digamos, parte del diagnóstico, digamos. Si uno observa esto como un diagnóstico, me parece que esos tres artículos particularmente están mostrando, bueno, también el de Francisco Pucci con Soledad y Valentina, justamente el ingreso de las industrias forestales. Ese es de las industrias de la forestación. Ese tipo de procesos de globalización y internacionalización implican ingreso de determinadas lógicas de interacción social en diferentes partes del territorio, y que generan a su vez diferentes tipos de disposiciones en los actores que participan de esos procesos de interacción.
pues ustedes pueden ver que en esto no estoy imponiendo una teoría, estoy tratando de dialogar porque eso con certeza conversa con una lectura que analice los modelos de gestión del riesgo, por ejemplo en Pucci, o que analice la cuestión del reconocimiento, como es tratado en determinados actores sociales en el mundo sindical hoy, en el caso de Marcos y Mariela y los demás autores del primer artículo. Para no me perder mucho y siguiendo con el primer artículo, entonces, quise mostrar primero que hay primero esta cuestión de la diferenciación social. La sociedad uruguaya se torna cada vez, o se hace cada vez más diferenciada, y en eso influencia fuertemente estos procesos de globalización y procesos de multinacionalización. Miren ustedes, por ejemplo, en el primer artículo, dice el Marcos, Mariela y los demás colegas, todas estas transformaciones intervienen en dos puntos centrales: la actitud de los trabajadores con respecto a sus sindicatos y las funciones que les asignan, ¿no? Entonces eso, cuando ellos hablan de actitud, de algún modo es lo que estoy tratando de traer también, de traer con la idea de disposiciones. Son alteraciones entonces disposicionales que pueden ser observadas y que de algún modo pueden llevar también a nuevas identidades, y con la cual hoy genera la necesidad de toda una readaptación del movimiento sindical a todos esos procesos de complejización de lo social o de diferenciación social. Es a partir de ahí sí que ellos van a colocar 5 tipos de repertorios, ¿no? Utilizando la terminología de Charles Tilly. En los sindicalistas más de la dirección, la disposición a la necesidad del reconocimiento de un derecho al bienestar y a la inclusión social, pero también a un conjunto de otras disposiciones o de actitudes, siguiendo un poco la idea de los autores, que aparecen en diferentes contextos de interacción. Por ejemplo, el segundo repertorio de acciones se ubica en el contexto de las distintas formas organizacionales, grupos, redes, proyectos, ¿no? Y ahí otro espacio para la generación de nuevos elementos actitudinales o disposicionales, como yo tiendo a decir. A partir de allí ellos van a colocar otros repertorios, 3 repertorios más, que apuntan a señalar esas mudanzas, esos cambios entre el proceso de diferenciación y la generación de nuevas actitudes, de nuevas disposiciones, que hacen que el movimiento sindical se tenga que reformular, porque ya no tiene apenas una disposición clasista. Entonces aparecen esas 2 disposiciones primeras que yo mencioné, pero aparecen otras disposiciones para, o actitudes para los emprendimientos colectivos, o disposiciones, digamos, hasta en un paso adelante, que sería para mí el concepto de identidad, que implica, por ejemplo, las cuestiones de género, o las cuestiones técnicas, que ellos pasan un poco también por ese tema, ¿no? Entonces esa es una invitación, ese artículo a mí me parece, a pensar los cambios en el mundo del trabajo, las nuevas formas de organización, las nuevas identidades que se generan y las nuevas disposiciones para las cuales el movimiento sindical se hace urgente tratar de atender, si es que no quiere quedar preso a un modelo actitudinal de un modelo clasista de 20 años atrás, digamos. Es toda esa diversidad disposicional que ellos les llaman multiculturalismo. Yo tal vez tenga un poco de reserva, digamos, ¿no? Con la idea de multiculturalismo. Me parece que es más multiactitudinal a partir de esa diferenciación organizacional que multicultural, pero en fin, justamente ahí que estaría el debate sociológico que se pueda generar. El segundo artículo, estoy procurando aquí mis anotaciones, el artículo ya debo estar cerca de los 20 minutos, ¿no? ¿Sí? Sí. Estás bordeando ahí. Voy a tratar de hablar rápido de los otros, entonces. Voy a ser injusto con los colegas, pero el artículo de Francisco Pucci, también sobre el trabajo,
también nos trae la situación de estas empresas que tuvieron un gran impacto, todos sabemos, en el Uruguay, pero que de algún modo lo que va a terminar colocando es un nuevo modelo de gestión en relación al riesgo. Y cómo las empresas, claramente el modelo que él trae de las organizaciones de alta fiabilidad, va a hablar de las organizaciones de alta fiabilidad, está relacionado con la gestión del riesgo, implica la tentativa de crear un modelo disposicional diferente en ese trabajador. No solamente el trabajador, también en las propias gestiones del trabajo, ¿no? Mejor dicho, también en el management, digamos. Es un nuevo modelo disposicional tanto para trabajadores como para los propios directores, gerentes de las empresas, ¿no? Con lo cual eso trae diferentes dificultades, diferentes problemas. Francisco Pucci y, disculpen, para mantener y Soledad y Valentina, ¿no? Van a hablar de adaptaciones, ¿no? En los estilos de gestión, en las normas, en la adaptación de normas y en las mañas. Se le iban a usar ese concepto, digamos, como dirían como se diría, concepto nativo, digamos, las mañas, ¿no? Como dirían los antropólogos. Entonces la expansión de una cultura de la seguridad, como ellos llaman, me parece que pasa por esto, ¿no? Pero esas disposiciones van más allá. Esa mudanza de actitud, ese cambio de actitud, va más allá del modelo de gestión, porque implica otros aspectos que colocan en cuestión también otros modelos de gestión que en cierta medida han sido predominantes en la sociedad uruguaya, ¿no? Por ejemplo, el diálogo entre trabajadores y empresas, y otros elementos que ellos van a colocar, por ejemplo también el corporativismo sindical. Entonces, por un lado tiene en un aspecto el elemento de un mayor diálogo entre empresarios y trabajadores, pero por otro lado tiene una disposición al corporativismo y a la no participación sindical. Vean ahí otro desafío hasta por el propio movimiento sindical. Voy a seguir rápidamente. El artículo 3 de Alberto Riela y Paula Mascheroni trabaja con los procesos de desagrarización, y ahí también podemos ver claramente elementos de mayor diferenciación social y que rompen un poco con las visiones más esquematizadas sobre los procesos de desruralización o los procesos que tienen a ver con lo rural y urbano, trazando procesos recientes de lo que ellos van a llamar desagrarización, ¿no? Eso implica rápidamente diferentes elementos, ¿no? Porque de algún modo ellos van a traer una cuestión importante, la nueva centralidad del agrario en la economía del país, las tendencias a la reducción del empleo agrario, la destrucción del empleo familiar, el aumento de la salarización y en un aspecto en el cual la reducción, van a decir, de las unidades familiares no está directamente relacionado a la propia proletarización de la sociedad rural, sino al retiro de actividad de los productores más envejecidos. Ahí me gustaría una cuestión que me quedó un poco como, digamos, curiosidad, ¿no? Es qué pasa con los individuos, qué pasa con sus actitudes, porque también las actitudes, si las actitudes y las disposiciones son importantes, es porque ellas hacen parte de la propia sociedad, ¿no? Como lo sabemos desde el sentido de la acción, definiendo la sociología en el propio Weber, ¿no? ¿Qué pasa con las actitudes de los jóvenes, de las mujeres, de los menos viejos o de los viejos cuando se retiran, por ejemplo, en el caso de los más viejos, ¿cómo queda esa situación en relación a los jóvenes? ¿Cómo quedan sus actitudes, sus disposiciones en relación a ese medio rural y a todo ese proceso más general? El trabajo de Rosana Vitelli, por otro lado, también apuntando a ese proceso
voy a ser un poco injusto para no tomar más tiempo con este trabajo, sobre el Montevideo rural, muestra principalmente que no hay un movimiento, no hay un Montevideo rural, hay varios Montevideos rurales, justamente porque son procesos que dependen de, perdón, son transformaciones que dependen de procesos diferentes que se observan en cada uno de esos Montevideos, que ella va a observar como la zona oeste, la zona este, ¿no? Y en cada zona va a haber procesos de diferenciación que implican actores nuevos como una zona América, por ejemplo, como un barrio privado, por ejemplo, o que en otro lugar ya productores agrícolas más tradicionales. Y cada contexto va a implicar un proceso de diferenciación diferente en los cuales esos actores, a partir de la experiencia que desarrollan en cada uno de esos contextos, generan acciones y ahí nuevamente valores, actitudes diferenciados, ¿no? Y creo que ella trae una luz muy interesante de cómo ese Montevideo es diverso y por lo menos, no puedo hablar por ustedes que viven en Uruguay, pero quien vive lejos lo tiene como un modelo, como un Montevideo único. Finalmente, el artículo de Ana Laura y María Julia es un artículo que se centra en la construcción de un instrumento. Voy a traer ese artículo para esta discusión. Creo que hay dos elementos. Primeramente, hay una cuestión que yo me quedé preguntando y me parece que sería una cuestión interesante que tal vez para preguntar para que los autores puedan hacer una reflexión en relación a eso. Que sería el elemento más crítico, digamos. Por un lado es evidente que ese proceso de una sociedad digital, y eso creo que es muy importante desde el punto de vista que ellas lo colocan, en el sentido de, hasta voy a buscar una frase que ellas utilizan que me gustó mucho, ¿no? Digamos, la cuestión de la inserción, ¿no? Estamos ante la presencia de una nueva cultura de la interacción y su paradigma comunicacional está basado en la interactividad, relacionado con lo digital. Ese es un proceso fuertísimo también de diferenciación social, que los que somos más viejos lo vivimos, porque yo mis trabajos de facultad los escribía en máquina de escribir, ¿no? Prestada además, después me compré una por 1000 pesos, ¿no? Pero entonces, no, pero hoy es imposible de pensar, y marcábamos con blanco cuando apagábamos las letras del texto, y así con corrector blanco, ¿no? Cuando uno se equivocaba. Entonces es evidente la importancia de una disminución de la desigualdad digital. Perfecto, creo que, y ellas lo colocan de ese modo, y la necesidad de construir un instrumento que sirva para medir la competencia docente digital. Pero tal vez una pregunta un poco, como se dice en Brasil, provocativa que yo me haría, sería, ¿y la competencia no digital? ¿Qué pasa con la competencia no digital? Todo se reduciría hoy a la competencia digital. Por ejemplo, el problema de la lectura de libros, ¿no? No es un problema es una competencia digital, no es una competencia no digital. Y la competencia digital no va en sentido contrario, por ejemplo, si hablamos en el plano docente, a la competencia de la lectura de libros. Ese es un cuestionamiento que me quedó un poco pendiente de este trabajo, porque se centra en la cuestión de la construcción del instrumento, sobre el cual no me voy a detener, y me parece que tiene una rigurosidad que está más allá de cualquier otra discusión. De todos modos me parece importante, y lo relacionaría nuevamente con esta cuestión de las actitudes, en el sentido de que una competencia no es más que una disposición también, digamos, trayendo un poco para mi discusión, ¿no? Entonces, una sociedad más igualitaria hoy evidentemente pasa por una mayor competencia digital. Lo único que me queda en el debe, digamos, en la discusión es pensar hasta dónde nos tenemos que cuidar que la idea de una sociedad digital sea un ideal normativo y que eso nos lleve a abandonar otras competencias que también son importantes para desarrollar, para el desarrollo humano, y que se pierden con la competencia digital. Tal vez esa sería la cuestión que quería colocar. Los trabajos en su conjunto muestran diferenciación social, complejidad social mayor globalización en el cotidiano, digamos, en las relaciones sociales de la sociedad uruguaya, y cambios en las disposiciones, identidades que hacen necesario que los actores de algún modo construyan
estrategias que puedan contemplar mejor toda esa diversidad. Disculpen si me extendí mucho, traté de sintetizar lo más posible. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por el tiempo y por la mirada exhaustiva. Y le damos la palabra a María José. Bueno, gracias por la invitación, gracias a todos, y a Victoria, Verónica, que me escribieron y también me pidieron que hiciera algo general, que parece, bueno, no fui la única a la que le costó hacer eso, no es fácil encontrar hilos conductores en artículos que son tan distintos y que, como decían Rosario y Pedro, están en distintos momentos de elaboración de la investigación. Los artículos que leí pertenecen a mundos diferentes en lo temático, epistemológico y metodológico. 2 son ensayos sobre cómo deberíamos abordar desde América Latina fenómenos como la democracia y los movimientos sociales. Uno de Susana Mayo y otro de Alfredo Falero. 3 intentan abordar empíricamente distintos aspectos de la desigualdad, uno de ellos sin datos aún, sino proponiendo un modelo teórico formalizado con base en uno existente para comprender los determinantes de la pobreza, el de Tabaré Fernández, Esquerra y Víctor Borrás, y los otros 2, uno con datos sobre élites, el de Serna y González Mora, y el otro con datos sobre movilidad educativa de Boado y de Rafael, que por ahí lo vi. Buscando un hilo común, pienso que la idea de las desigualdades durables de Charles Tilly puede servir. En su libro Las desigualdades durables, Tilly nos habla de cómo las desigualdades categóricas como la clase, la raza, la ciudadanía, el género, son las más durables, las que permanecen en el tiempo. Su mirada me parece interesante porque recoge una tradición sociológica larga que ha enfatizado la importancia de la mirada categórica versus continua a la desigualdad. Por ejemplo, para la sociología, a diferencia de la economía, es importante mirar las clases como categorías de posiciones sociales, como bien sabe Marcelo o Rafael, que han trabajado tanto estos temas, en general en relación al mercado de trabajo y al ingreso, como una consecuencia de esa posición y no como algo que define esa posición. Más allá de que esto es sentido común entre muchos sociólogos, creo que vale la pena cuestionarlo y demostrarlo. ¿Son las posiciones sociales categóricas o son las posiciones sociales gradientes? ¿Cuáles explican mejor? ¿Hay embudos, saltos en ciertos pasajes de una posición a otra o no? ¿O es algo continuo? Creo que esta es una pregunta que tenemos que hacernos, sobre todo porque las lecturas desde las miradas continuas son tentadoras y son prevalentes, digamos. Todo el discurso hasta este momento de la pandemia y la recesión en América Latina, de que América Latina se transformaba en un continente de clases medias, muestra el triunfo de las miradas continuas sobre los fenómenos de desigualdad y la poca relevancia que, como decía Rosario, hemos podido tener los sociólogos en nuestras miradas más continuas, más discretas, más con embudos, con saltos que no son exactamente gradientes. Y bueno, y no lo hemos podido no hemos podido convencer acerca de esto. Entonces vale la pena preguntarse y volver a esta mirada categórica, pero mostrando empíricamente que es relevante. También creo que para leer estos primeros artículos del libro, que fueron la sección 1 y la 2 que yo comenté, podríamos usar para buscar categorías que conecten la mirada multidimensional de la desigualdad de Goran Terborn, que incluye la desigualdad existencial, la desigualdad de recursos y la desigualdad vital, la desigualdad de vivir, de esperanza de vida, etc. Ambos, tanto Goran Terborn como Charles Tilly, no solo hacen sus tipologías de desigualdades, sino que teorizan y nos invitan a explorar los mecanismos de producción y reproducción de la desigualdad. Explotación, acaparamiento, distanciamiento, emulación, son algunos de los mecanismos que exploran estos autores. Desde estos lentes, de cualquiera de estos, de desigualdades durables, de tipos de desigualdades, y sobre todo de los mecanismos, podríamos ver que el artículo de Susana Mayo y el de Alfredo Falero refieren sobre todo a desigualdades existenciales, del derecho a existir, a ser reconocido, mientras que los otros 3 artículos tienen más que ver con desigualdades de recursos o desigualdades materiales. Voy a entrar un poquito a cada uno y luego vuelvo a retomar este hilo de las desigualdades durables. El ensayo de Susana Mayo describe las democracias excluyentes de América Latina y propone normativamente la utilidad de los marcos postcoloniales para evaluar y proponer nuevas posibilidades democráticas en la región.
La idea de desigualdades durables conecta mucho con lo que encuentro en este ensayo, ya que Susana nos habla de las continuidades de las instituciones coloniales en el presente. Me recordó al libro Desigualdad en América Latina, rompiendo con la historia, con signos de interrogación, publicado por el Banco Mundial hace unos años. Los autores eran de Ferranti, Perry y otros, que habla de las herencias institucionales excluyentes de la colonización en el presente desde la mirada de la economía política. Lo que me gusta de esta aproximación es que da lugar a variación, a más variación de la que veo en este ensayo. ¿Cómo varían, le preguntaría yo a este ensayo, las democracias de la región y de los países del tercer mundo en sus calidades democráticas y en la representación de los más excluidos? ¿Es lo mismo la Bolivia de Evo que la Colombia de siempre o que Uruguay? ¿O los países con ciertos patrones de colonización que otros? ¿Podemos responsabilizar siempre a la historia de la misma forma si esa historia fue distinta en distintos lugares? La mirada de la sociología histórica comparada es bien interesante aquí. Así, James Mahoney, por ejemplo, nos habla de los distintos patrones de colonización en América Latina y en particular la variación en la disponibilidad de mano de obra indígena y esclava y cómo esto ha determinado distintos patrones de desigualdad, democratización, etcétera, en el presente. Por otro lado, en esta mirada decolonial de la democracia, que creo que es muy importante en llevarnos a pensar en democracias sustantivas y no solo formales, puede caerse también en una idealización de la democracia ideal. ¿Dónde estaría esa democracia ideal? ¿En los países colonizadores? ¿En el primer mundo? Cuando uno mira hoy lo que sucede en Estados Unidos o en otros lugares del primer mundo, no ve tampoco que la calidad de la representación de los más excluidos sea tan alta. Hace poco vi un artículo de Ciencia Política Comparada y me llamó la atención cómo caracterizaba a los estados de bienestar de América Latina como truncados, como si el de Estados Unidos fuera completo o generoso. Creo que con una intención decolonial, estas miradas pueden esencializar a la región y no ver que también hay problemas y graves de exclusión democrática en el norte. Ahí me parece que la mirada de John Markoff, también desde la sociología histórica y comparada, sobre olas de democracia, él tiene un libro precioso que se llama así, Olas de Democracia, y que está en español, me parece bien interesante porque su mirada es bien poco normativa y da cuenta de cómo ha variado la idea y la expansión de la democracia en el tiempo y en el globo. Entonces, en síntesis, me parece muy sugerente pensar en miradas decoloniales de la democracia, pero sin esencializarla a una democracia liberal que creo que no existe en ningún lado, y viendo sobre todo la variación en América Latina y en el tercer mundo, que creo que es mucha, y explicándola. El artículo de Alfredo Falero, nos habla de cambios en el objeto nos habla de cambios en el objeto y cambios en los lentes para ver el objeto en relación a los movimientos sociales de América Latina. Sobre lo primero, los cambios del objeto, nos dice que los movimientos sociales, la acción colectiva, es más elusiva hoy que en el pasado. Que los movimientos sociales son más desdibujados hoy que cuando el sindicalismo era fuerte. Y eso es bien interesante. Podemos estudiar un objeto distinto con los mismos lentes, necesitamos otros lentes, y en ese caso, ¿a qué lentes recurrimos? Este dilema es un dilema que compartimos los que alguna vez intentamos entender acciones colectivas dispersas, en mi caso, las distintas formas organizativas detrás de la ciudad informal. Falero nos propone un estiramiento teórico de la teoría de campo de Bourdieu para entender estos actores más dispersos. Definitivamente puede ser rendidor, pero creo que hay teorías más específicas que nos ayudan más. En los últimos 20 o 30 años, el campo de los movimientos sociales o de la acción colectiva se ha vuelto muy prolífico con revistas propias, debates epistemológicos propios, teóricos y metodológicos de lo más enérgicos. La revista Mobilization y la revista Social Movement Studies es tal vez donde más se refleja este campo tan pero tan prolífico. Allí se debate sobre qué explica la movilización, el rol de las emociones en ello, las consecuencias de los movimientos sociales, las carreras de los activistas, las familias de los movimientos, las olas, los ciclos de movilización, etcétera, etcétera. En particular, para el dilema que presenta Falero en este artículo, que creo que es bien desafiante, es decir, cómo estudiamos un objeto que es elusivo, creo que en estos debates hay muchas respuestas sugerentes que permitirían la comparabilidad con otros contextos. Y por lo tanto que de pronto no es tan rendidor usar una teoría que tal vez es muy rendidora para estudiar la desigualdad o otras cosas, pero no necesariamente para entender los movimientos sociales.
En particular, creo que el libro Dinámicas de la Contención de Tilly, Tarrow y McAdam, los tres grandes del estudio de los movimientos sociales, sugieren pensar menos en qué es un movimiento social y qué no es un movimiento social, y pensar en un continuo de acción colectiva, enfocándonos en los mecanismos que llevan a la movilización, entre ellos la mediación o el rol de los brokers, de los punteros, de los intermediarios, que actúan como una bisagra entre movimiento y Estado. Esta teoría está bastante rutinizada, si por ello entendemos que es muy citada. En el artículo Falero nos dice que la rutinización de una teoría puede llevar a una peor investigación, a dejar de ver cosas que están por fuera de nuestro lente. Y sí, estoy de acuerdo, eso puede pasar, pero también podemos acumular. Y creo que esta línea de dinámicas de la contención política es una línea en la que América Latina está acumulando y el mundo está acumulando y deberíamos estar acumulando en Uruguay hacia allí. Por ejemplo, el libro de Alan Cordero y Paul Almeida, Movimientos Sociales en América Latina, Perspectivas, Tendencias y Casos, publicado por Claxo, de acceso libre, utiliza mucho esta teoría para entender una diversidad de movimientos más y menos elusivos, y creo que sería rendidor usarla para entender los movimientos sociales más elusivos, en Uruguay también. El siguiente artículo es un artículo que está como en estado preliminar de la investigación, un primer análisis exploratorio de los datos de Miguel Serna y Franco González Mora, que se llama Jerarquización y segmentación social de élites empresariales en Uruguay, y tiene un subtítulo más largo. El artículo capturó mi atención desde el inicio por su justificación. El análisis en los efectos de la globalización en las élites me pareció muy, muy interesante. Primero, muestran grandes empresas y corporaciones, y luego ven quiénes son los dueños, representantes y altos directivos de esas empresas y los caracterizan. Muestran unas élites que son uruguayas, con mayor presencia extranjera en las gerencias de empresas internacionales, unas élites que son masculinas y unas élites que son estables en sus empleos, en sus trabajos. Tal vez por el carácter exploratorio de la investigación que los autores declaran al inicio, la razón por la que más me había llamado la atención el artículo no termina tratándose acá en esta nota, y espero leer próximas versiones donde esto sí suceda. Tal vez ahora, y un poco lo que decía Rosario, capaz que ya están en otra etapa al momento que esto se publica, pero tal vez ahora puedan comentar algo más sobre los avances, pero me parece importante ver si el caso de las élites en Uruguay se parece o se distancia de otros casos, si se cumple que se trata de élites deslocalizadas, como diría la teoría de la globalización, o no, o en qué sectores sí y por qué, digamos. Pero en todo caso, la justificación y el estudio de la desigualdad y de la producción de la desigualdad y de los efectos de la globalización en élites y no solamente en poblaciones vulnerables, me parece en sí mismo muy interesante. El siguiente artículo era una revisión y discusión de antecedentes sobre determinantes de la pobreza en América Latina, de Tabaré Fernández, Pablo Esquerra y Víctor Borrás. El objetivo de este texto es, como decía en la introducción, proponer un modelo que, basado en el modelo de determinantes de la pobreza de Atanasio y Sekeli, tome en cuenta más dimensiones y sutilezas en la explicación de la pobreza, haciéndola más multicausal. Al inicio me confundí, porque como hablaban de pobreza multidimensional, pensé que querían cambiar la variable dependiente de pobreza monetaria a pobreza multidimensional. Capaz que ahí toca ajustar un poco la redacción en la próxima iteración del artículo, tomando en cuenta, que pensé que iban a tomar, a tomar el índice de pobreza multidimensional de Oxford, que ahora se usa en nuestros países, y que es una versión remasterizada de la vieja pobreza mezclada con necesidades básicas, o una versión individual del índice de desarrollo humano. Sin embargo, cuando avancé en el artículo, los cambios, me di cuenta, estaban más en las variables independientes, los cambios propuestos. Y son cambios muy interesantes. Por ejemplo, el nuevo modelo que proponen los autores, basándose en este modelo anterior, propone dejar variar las variables de contexto en lugar de que sean un parámetro fijo para dar cuenta de distintas estructuras de oportunidades a nivel subnacional. Es decir, que puedan variar ciertos determinantes a nivel de ciudades, departamentos, municipios, lo que sea. Creo que el modelo al que llegan es muy factible, muy interesante y que podría replicarse en distintos contextos. Teóricamente, creo que podrían dialogar más con una teoría como la de activos y estructura de oportunidades de Katzmann y Filgueira, porque eso es lo que están midiendo. Básicamente ustedes mencionan la teoría de activos de Moser, pero creo que al tratar de medir mejor el contexto,
el estado de bienestar en la medida en que éste llega a las personas, están midiendo la estructura de oportunidades, no solo están midiendo los activos de los hogares. Y el modelo de Moser, o la teoría de Moser, no da tanta cuenta de esa estructura de oportunidades como sí lo da el modelo de activos y estructura de oportunidades. Entonces, gran oportunidad de pronto de usar la teoría local en ese caso, o las mejoras de la teoría local al modelo de Moser para hacer lo que están haciendo. Me parece que le daría como mucho más vuelo teórico al modelo y es como muy clara la relación. Finalmente, el artículo de Marcelo Boado y de Rafael Rey, aproximación descriptiva a la movilidad educativa en Montevideo del 96 al 2010, es parte de un trabajo de larga duración con los datos de movilidad de Marcelo, que ha dado luces que no teníamos sobre movilidad social en el país y que ha tenido una dimensión comparada muy interesante. El artículo muestra varias cosas, entre otras pone de relieve las desigualdades educativas durables, hablando un poco de la teoría que propongo como hilo conductor para estos artículos, a pesar de tener un sistema educativo público extendido. Ese es el talón de Aquiles del país en este momento y muestra cómo los avances en ingresos no se correspondieron con avances en movilidad educativa y que por lo tanto están en riesgo, son vulnerables. Además, el artículo muestra efectos de cohorte y efectos de género que son muy interesantes. En particular, el hecho de que las mujeres tengan más movilidad educativa que los hombres, creo que es uno de los hallazgos más importantes. Me quedó faltando algo menos descriptivo y más explicativo. Los autores dicen que habría que usar modelos loglineares y yo me pregunto si sí. ¿Por qué no podemos ver, o de pronto sería útil ver, el efecto de años de educación de padres en hijos, controlando por clase social de origen y por género? Y ahí, digamos, serían modelos simples, no necesariamente loglineares. Para terminar, quiero volver a retomar la idea de un hilo conductor, pero pensando en agenda de investigación. Creo que algo que caracteriza a muchas sociedades latinoamericanas no es ya la exclusión, sino que con Cristina Bayón y Gonzalo Sarabí me inclino más hacia la idea que ellos han acuñado de integración excluyente o integración fragmentada. La dualidad en la región ya no sería entre excluidos e incluidos, sino entre incluidos en instituciones mainstream e incluidos en instituciones de medio pelo. Pero esto varía según los contextos nacionales, regionales, y los sectores de bienestar al interior de un mismo contexto. Y creo que explorar estas variaciones también es nuestra tarea. En Uruguay, en educación, parece que la cosa es más entre incluidos y excluidos, mientras que en otros países como México, Chile o Colombia, las diferencias de calidad son las más importantes. Otra ruta interesante que queda sugerida, tanto en el artículo de Serna como en el de Boado y Rey, es el de tomar una mirada interseccional a la desigualdad, tanto para entender movilidad en educación como para entender acaparamiento de oportunidades en los trabajos más prestigiosos. Es imposible no mirar desigualdades de género. Estas intersecciones no siempre son lineales, como vemos, las mujeres han tenido más y no menos movilidad educativa. Sin embargo, el techo de cristal es casi un techo de cemento en ocupaciones de élite, como muestran en el artículo de Serna. La raza y la ciudadanía no están en este análisis, pero creo que es importante también mirar otros aspectos que puedan estar inhibiendo la movilidad o la disminución de inequidades. Finalmente, la relación de estas inequidades más estructurales con la participación ciudadana, tanto en movimientos sociales u otras formas más dispersas de acción colectiva, elusivas, como las llama Falero, y en los mecanismos democráticos más institucionalizados por los que se preocupa el ensayo de Susana, creo que es una línea de análisis prometedora para ver en qué medida se conectan o no las desigualdades de recursos con las desigualdades existenciales o de reconocimiento. Hay mucho por hacer para mostrar las particularidades del caso uruguayo, pero también sus relaciones con otros casos y con la enorme literatura internacional sobre desigualdad. ¿En qué medida Uruguay sigue un patrón regional o global en las características de sus principales desigualdades? ¿Cuáles son las razones que explican las configuraciones particulares de desigualdad presentes en el país, si es que las hay? En esto creo que falta que avancemos y creo que esa mirada comparada y en relación a la literatura internacional nos daría más elementos para evaluar avances y retrocesos en el país. Muy bien, María José. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus comentarios. Gracias. Y
Yo no sé si les parece para cerrar que tal vez le demos la palabra a alguno de los compañeros o compañeras de la comisión de investigación que quieran hacer algún cierre, alguna devolución a partir de lo mucho que se ha dicho. No sé, Rafael, Víctor. Particularmente agradecerle a Rosario, a María José y a Pedro este esfuerzo por comentar el libro. La verdad que es excelente cualquiera de los tres comentaristas. La verdad que tuvimos buena puntería para elegirlo, porque tenemos a dos ex integrantes del departamento y a una colega joven, muy destacada. La verdad que me felicito por haberlos elegido, y esperemos tener oportunidad de compartir otras instancias próximamente, y en el departamento donde sea, y nada más. Gracias y un gusto haberlos visto, aunque sea así, a través de la pantalla. El libro quedó escaneado, eso no hay duda, y para cada uno de los trabajos y para cada uno de los artículos creo que hay también devoluciones muy útiles y muy pertinentes. Esta actividad obviamente quedará grabada y va a ser muy importante el acceso a ella, pero además nos llevamos tareas adicionales que no solo tienen que ver con la discusión del campo, sino con algunas otras cosas más desafiantes desde el punto de vista de nuestra producción, de nuestra política editorial, de cómo insertar los resultados de la investigación en un diálogo más global de la disciplina con los desafíos contemporáneos. Así que muchos objetivos cumplidos. Yo les agradezco especialmente en nombre del departamento el tiempo, la disposición, la voluntad, y ni que hablar que todo lo que han dicho y todo lo que han señalado acá. Así que muchas gracias. Si los compañeros, compañeras de investigación están haciendo algunos comentarios aquí por chat también, y agradecerles a los que estuvieron escuchando, a los que estuvieron como espectadores, que han sido muchos por suerte de esta actividad, y a los que nos están siguiendo y los que nos van a seguir por las redes. Muchas gracias y un saludo grande. Muchas gracias.